llevándonos así a rastras, ¿no? A lo que es este viernes. Le damos la bienvenida como panelistas invitados a Leonardo Borges, que supo ser panelista de esta boca hace mucho tiempo, antes de la tradición. Sí. Mucho antes. Sí, mucho antes. Y a Roberto Balaguer. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar el programa de hoy con un tema que la verdad, si nos duelen o nos indignan algunos asuntos que tienen que ver con el lado más oscuro del ser humano, la delincuencia, la inseguridad y demás. Esto no sé cómo calificarlo. No es la primera vez que se tienen noticias de una situación del estilo. Me refiero a seres humanos que son capaces de maltratar al de al lado, a alguien de su misma especie, pero no en su mismo nivel, viejo o con discapacidad. O sea, elegir al más vulnerable de todos para explotarlo y lucrar con eso. Estamos hablando de esta noticia que, vamos a repasar la crónica de Telemundo, que además ya tiene de declaraciones del jefe de policía de Tacuarembó y del actual ministro del MIDES, de Sibila. Me refiero al caso de este, no podemos decirlo un residencial, no sé cómo llamarlo, porque de ser un residencial tendría otras reglas a las que ceñirse. Obviamente esto era un lugar que no sé cómo existió y que tampoco sabemos muy bien cómo saltó. Seguramente las investigaciones después nos lo dirán. A ver. 5 personas quedaron detenidas tras un mega operativo realizado por la policía, el Ministerio de Salud Pública y el MIDES en un residencial ubicado en Rincón de Tranqueras, aquí en Tacuarembó. Allí vivían 32 personas, en su mayoría con serios problemas de salud mental. La idea era cerrar ese centro porque una investigación básicamente que venía llevándose a cabo desde la Dirección de Investigaciones y Fiscalía de Segundo Turno del departamento. Todos los residentes de este lugar que no tenía la habilitación del Ministerio de Salud Pública fueron trasladados al sur del país tras el operativo conjunto desarrollado por el Ministerio de Salud Pública, el MIDES y el Ministerio del Interior. La investigación continúa porque habría más personas vinculadas en otros centros del país. Es una organización más grande, pero por motivos de recursos se empezó a trabajar con eso. Seguramente van a haber más detenciones y más acciones por parte de Fiscalía. En el propio departamento se alertó a las distintas instituciones sobre esta situación y el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un compromiso con los derechos humanos de todas las personas, está dando respuesta. Estamos trasladando personas a hogares en los que estén en condiciones dignas. Ustedes saben que dentro de los cometidos que tiene el Ministerio está la fiscalización de los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Esto no es específicamente un establecimiento de personas mayores, son personas que tienen determinadas situaciones o patologías vinculadas a salud mental. Y bueno, allí el Ministerio de cualquier manera está actuando en estos traslados que hay que hacerlos con cuidado porque obviamente el movimiento de las personas en esta condición tan difícil, de tanta vulnerabilidad, tiene que ser muy cuidado y ahí hay una red de instituciones trabajando dentro de las cuales está nuestro Ministerio. Hay un proceso judicial en curso, por lo tanto no me corresponde a mí dar detalles sobre el proceso, sí situaciones que obviamente no van en línea con el respeto a la dignidad y a los derechos de las personas y allí donde eso se constata el Ministerio de Desarrollo Social junto con otras instituciones tiene que actuar y estamos actuando. Bien, me acaba de escribir el presidente del Hogar Italiano, simplemente para que pueda transmitir a la población que las personas fueron trasladadas, acá dicen al sur del país, bueno, al Hogar Italiano por el momento, donde están siendo recibidos con mucho amor y cariño. Habrá que ver después cómo se puede efectivamente pensar en el destino, en el nuevo destino de estas personas, porque tampoco tenemos muy claro, y está bien que se nos esté explicando demasiado, cuáles son los requerimientos, porque no se trataba necesariamente de personas de adultos mayores, ¿no? Nos está acompañando en este momento el médico y presidente. Candidato, por ahora. Bueno, perdón. Hay otro Médico presidente. y candidato a la presidencia de ADERAMA, que es la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor del Uruguay. Bienvenido. Gustavo Díaz, lamento que sea en este contexto,
pero a su vez es cuando más se necesita que desde el Estado, de alguna manera, se ponga paños fríos a esta cosa y diga, bueno, a ver, no es que nos van a sorprender lugares como estos a la vuelta a cada esquina, queremos creer, ¿no? No. Básicamente lo primero que quisiera aclarar es una cosa que tú marcaste muy bien y lo marcó la crónica, y es que en realidad en un centro en el que viven 32 personas, de las cuales solo 2 son mayores de 65 años, no es un residencial. No, está claro. ¿Ah? Primero que nada eso. Peor, ¿sabe a qué me remite entonces? A un depósito de gente, un depósito de personas. En realidad debería estar en un centro vinculado a los que define la Ley de Salud Mental, que es otra y que no tiene nada que ver con los residenciales de adultos mayores. De hecho, el decreto que nos regula, el 356 del año 2016, habla, y las leyes anteriores del año 99 también, hablan claramente de que no pueden vivir en ese centro ninguna persona menor de 65 años. Esto es para prever que no hubiera adultos mayores que pueden estar demenciados, pero no tienen una enfermedad mental, y que hayan adultos débiles por su propia edad, con gente muy joven, que puede, en situaciones de violencia, generar un problema. O sea que básicamente tener problemas de salud mental. Estamos hablando del cierre de un centro psiquiátrico, si le podemos llamar, y no de un residencial de adultos mayores, porque solamente había 2 mayores de 65 años. Legalmente sería así. La otra cosa es, bueno, ¿cómo se llegó a esta investigación? ¿Qué es lo que pasó? Sí, porque se habla de un mega operativo entre policía, MIDES, Ministerio de Salud Pública, pero un lugar muy perdido en la mitad de la nada, por lo que se veía en las imágenes, ¿no? Alguien dio el aviso, alguien dio el grito, alguien sospechó. ¿Y hace cuánto tiempo está? ¿Usted tiene más información? No, yo no tengo más información que la que salió en la prensa. Estuve investigando ayer inclusive en la prensa de Tacuarembó, que capaz que tenían datos más certeros. Si algún periodista de Tacuarembó nos está mirando, encantados de recibir comentarios Exactamente. o incluso una telefónica. El tema principal en este tema puntual, a mí que me llama la atención un poco, es el realojo, ¿verdad? Porque habla muy mal de nosotros como personas y del Estado en sus mecanismos de control, pensar que en toda la Ruta 5, en 400 kilómetros, no hay ningún centro más cercano donde alojar a esta gente, o dividirlo en varios centros. No lo sé a eso. Me llama mucho la atención. Es claro que en Tacuarembó, en 33, en Rocha, en Rivera, no hay centros que tengan por lo menos el certificado social de MIDES. Esto mismo pasó el año pasado con el tema del incendio en 33. ¿Qué fue lo que sucedió? Sacaron a los adultos mayores de ahí, los que sobrevivieron del lamentable hecho, y los realojaron en sus domicilios. Y lo que pasó inmediatamente, una semana después, esas personas ya estaban en otros residenciales, tampoco habilitados, tampoco con habitación del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, no hubo solución. Esto es un tema que es grave en el país. O sea, hay una emergencia con respecto a esto. Sin duda, y que también nos interpela a todos, porque estas personas en algún momento tuvieron familia. O sea, definitivamente nos interpela a todos. Pero están informando desde el 2019 y que además funcionaba puntualmente y que los dueños tendrían otros centros. Por lo tanto, me parece que son 2 escenarios, o 3 distintos. Uno, nosotros, sociedad, ¿qué hacemos con nuestros familiares? ¿No? Segundo, las habilitaciones que corresponden, que no corresponden, ¿no? Esa interacción Estado-privado, en los temas que a nadie le divierte atender, pero que hay que hacerlo, y de la mejor manera posible. Y después está bueno, ya lo que entraría en el capítulo de criminalidad, porque si hablamos de vulnerar los derechos humanos de las personas de esta manera, ¿no? ¿O hay alguna excusa que digan que en Tacuarembó no había ningún otro lugar? ¿Amerita 32 personas deterioradas como estaban? Bueno, No, lo traslado al panel. Obviamente lo traslado al panel. ¿Qué dice el psicólogo? Es que esto es espantoso por donde lo mires, ¿no? Es decir, ¿cómo puede haber gente? Tú decías, debe tener familia, seguramente tengan familia, ¿no? Que las familias a su vez tienen dificultades económicas para hacerse cargo de sus familiares, buscan lugares, a veces confían, a veces no tienen vínculo, cuando hay patologías psiquiátricas también es difícil sostenerlo, ¿no? Digamos, siempre hay múltiples factores que llevan a que las personas tomen la decisión, digamos, de internar
o de, como tú decís, depositar, ¿no? A ver, Pero depositar en el peor escenario. En el peor depositar. escenario, En el claro. mejor escenario, sí, debe ser de las decisiones más dolorosas que puede tener una familia Exacto. amorosa, Que a veces no hay- de no no hay poder otra- hacerse cargo de su ser querido. ¿ah? Dice que a veces no hay otra. Pero hay otra muchos forma de matices en hacerlo. el medio. Pero uno espera, ¿no? Cuando no es esa la situación, uno espera que la institución tenga determinados parámetros, básicamente de cuidado, ¿no? Mayores, medianos, pero siempre básicos, ¿no? Y no de aprovecharse de estas situaciones, que yo supongo que debe haber una cuestión lucrativa, ¿no? Intuyo yo que detrás de esto, o sea, no puede ser solamente, nadie tiene personas, digamos, en esas condiciones solamente por tenerlas, ¿no? O sea, acá evidentemente hay algún tipo, yo desconozco la situación, pero debe haber algún lucro, ¿no? Totalmente inescrupuloso, ¿no? Y aprovechando además una población débil también ella misma, ¿no? Mira, por algunos Debilidad. relatos que me estaban informando desde el centro, desde el hogar italiano en este momento, algunos vinieron con... Marca. Estaban atados. Claro. Y sí, pacientes psiquiátricos es Atados. biofactible. No, hay familiares ahora que se enteraron que están en el hogar italiano, que están llamando porque no los dejaban ver a sus familiares. Sí. Yo capaz que creo que deberíamos de diferenciar bien esta situación de las situaciones que han pasado en los residenciales, ¿no? Acá es otra problemática que es la que tiene que ver con la salud mental y una ley de salud mental que todos sabemos que hay una fecha hoy por hoy límite con respecto a qué va a pasar hasta con las instituciones públicas que tienen que ver con la salud mental y que en realidad a ver, podemos profundizar en cuanto a la problemática de los residenciales, de los adultos mayores, pero todos sabemos cuando nos sucede una situación y empezamos a buscar lugares, vemos los costos, sabemos que hay en distintos niveles, hay personas que cobran pensiones que no llegan a 20.000 pesos y está claro que alguien que cobra 20.000 pesos no puede pagar un residencial que le dé la calidad de la atención y los cuidados que necesitan. Entonces, hay herramientas en MIDES, pero son muy pocas. Yo tengo un concepto con respecto al MIDES que obviamente no es cuestionando la institución, pero se empezó a transformar en un depósito de temas que todos convergen en el sumamente MIDES. importantes y todos requieren una atención muy grande y es muy difícil que una sola institución pueda controlar discapacidad, pueda controlar cuidados, pueda controlar adultos mayores, Personas liberados en de calle. prisión. Es imposible que una institución pueda con todo esto. Entonces, me parece que a veces deberíamos de sincerarnos con respecto a que hoy por hoy la problemática de una población envejecida, además, porque Uruguay tiene una población envejecida. Justo Entonces, acá me hablan de 16 a 60 años, o sea... Por eso no yo pasa digo, por ese segmento. Podemos entrar a el tema de residenciales, pero en este caso en realidad es salud mental. Y quizá a la gente le sorprenda cuando lee el titular, pero ¿realmente extraña que aten a una persona con problemática de salud mental? ¿Pasa solamente en esta institución? El trato que se le da a las personas con salud mental, que tienen una patología de salud mental. Todos sabemos que hay situaciones muy complejas y que dependemos de privados para esto. Porque hoy por hoy, estos centros que abren y que cobran una cápita, digamos, por tener a personas institucionalizadas, ¿realmente se hacen los controles que se tienen que hacer? Porque en los residenciales lo vimos cuando se incendiaron residenciales y lamentablemente fallecieron personas y el tema se puso arriba de la mesa. ¿Sabemos si a los centros privados que tienen personas con patologías de salud mental, a mí me tocó en centros donde hay personas con patología de salud mental que tuvieran a personas con autismo que las trataban como si fueran pacientes psiquiátricos y los tenían dopados 24 horas al día para que no molestaran? Entonces, a partir de denuncia de sus familias es que empezamos porque empieza esto, no los dejan ver, o no, justo hoy no está en un buen día, está desequilibrado, o está lo que sea. Entonces, siempre hay una excusa para que no lo veas y en realidad es para ocultarte cómo lo están tratando en realidad, ¿no? Entonces, me parece que hoy se pone arriba de la mesa como dos grandes debates. Otra vez el de los residenciales, que no le hemos encontrado la vuelta, y lo que tiene que ver con salud mental, que no podemos barrer más abajo la alfombra, y que es un problema gigante del país. Leo, ¿qué pensás? Estoy de acuerdo con eso. Creo que se abre una caja de Pandora en el cual aparecen dos temas tabú, absolutamente tabú, que uno es cómo tratamos a nuestros viejos y el otro es la salud mental. Obviamente que este no fue un tema de residenciales, pero ya de alguna manera con los demás casos que vinieron sucediendo trágicamente, se pone sobre la mesa este tema, ¿no? Obviamente que la vejez ha sido tratada históricamente de distintas maneras, desde un peso en el Paleolítico, porque no cazaban los viejos, entonces eran como un peso, después eran los sabios de la tribu, después
en la época griega eran todo lo contrario a la belleza y a la juventud, que era lo buscado por los griegos, y así sucesivamente a lo largo del tiempo hasta llegar al siglo XX, en el cual... Es historiador y escritor. Digo, Claro. Sí, ya sabemos. Ustedes sí, pero viste, como capaz que no todo el Voy a mundo. hacer un dato de historia reciente. En Uruguay, en el año 63, los adultos mayores de 65 años eran el 10% de la población. En el año 2023, en el último censo, son el 15,6%, casi el 16%. Ese incremento ha repercutido en la seguridad social, en el tema de los cuidados, en el tema de los residenciales. O sea, la evolución histórica también sucede en Uruguay en corto plazo. No, y llegando al tema de los cuidados, por ejemplo, digamos que en el siglo XX algo muy normal era que los adultos mayores vivieran con las familias. Los cuidados. ¿tá? Hoy en día ya eso es casi imposible para la mayoría de las familias, en lo cual los dos la pareja trabajan, en lo cual también No hay tienen lugar hijos. ni espacio. No hay ¿me lugar ni entendés? espacio, Claro. entonces los residenciales son una solución. Lo que pasa es que, claro, el problema es que estén habilitados, el problema es que son carísimos, perdone que le diga, pero son carísimos. Es impresionante. Lo digo por experiencia propia, básicamente. Es increíble y uno busca y busca y busca lo mejor desde el punto de vista médico, psiquiátrico, etcétera, pero es muy difícil conseguirlo. Yo no sé si el Estado tenga que meterse, porque el tema es, si tenés mucho, y pagás uno en Punta del Este. Si no tenés nada, de repente el MIDE, lo que sea. Si estás en el Diome, en el medio... Como todo. Como, Mirá, la respuesta a eso que planteás de los precios de los residenciales, más que el Estado tenga que meterse, el Estado tiene que retirarse. ¿Tá? El gran problema de los costos de un residencial están basados en el nefasto decreto 356 del año 2016, que con muy buenas intenciones, porque tú lees el decreto y tiene muy buenas intenciones, pero quien lo hizo fueron 4 personas o 5 o 10 burócratas que no consultaron a nadie. Ninguno tuvo un A residencial. ver, ¿qué es ese decreto? Bueno, el decreto 356 del año 2016 es el que regula todo el funcionamiento de los residenciales. Todo, desde quién es el director técnico, si tiene que tener asistencia social, cuál es el ratio de cuidadores versus cuidados o residentes. Bueno, todo, toca todo. El gran problema que tiene esto, que esos requerimientos son los que generan la habilitación, que es lo que todo el mundo habla, la habilitación de los residenciales. La habilitación del residencial no garantiza la calidad del residencial. Hay residenciales de muy buena calidad que no están habilitados. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces son casas alquiladas en las cuales los dueños no les permiten hacer las modificaciones que Bomberos exige. Que lo que exige Bomberos es realmente agotador. Cosas que valen 4, 15.000 dólares para que un residencial pueda tener la habilitación de Bomberos, porque no les gustan los sensores inalámbricos, porque piden centralita para no sé qué, piden centralita para no sé cuánto. Yo me pregunto, ¿cuántos de los hospitales que maneja el Ministerio de Salud Pública o cuántos de los centros que maneja Mides tienen habilitación de Bomberos? Porque la exigencia es para el privado. Estoy repasando el artículo, justamente, y está planteado con mucho sentido común. Tiene sentido común de expectativas, lo que no tiene sentido común de la realidad. ¿Tá? ¿Dónde está la falla, básicamente? Bueno, la falla fiscalización? básicamente es... Ok. Nosotros ¿O la exigencia? En Aderama, con la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay, hacemos un estudio casi bianualmente sobre los costos mínimos que tiene que cobrar un residencial para cubrir las necesidades que exige el decreto 356. Estas, básicamente, es alrededor de 44, 46 mil pesos IVA incluido, ¿tá? Que es aproximadamente lo que pagan los servicios públicos por realojar residentes en los residenciales, ¿tá? Ese es el costo básico. Si algún residencial cobra menos de eso, yo, la verdad, como empresario, no sé cómo lo hacen, ¿tá? Pero bueno, básicamente... ¿O qué servicio da? ¿O qué servicios da? Sí. ¿Tá? Pero bueno, un residencial de este porte, de 46 mil pesos, es un residencial que tiene cuidadoras adecuadas, tienen un plan de alimentación seguido por un nutricionista, tienen el médico director técnico, que es sumamente importante, creo que es la base del sistema, y, no lo digo porque sea médico, pero creo que es así, y el asistente social o el referente social, que puede ser psicólogo, puede ser un educador social. Eso es básicamente lo principal. Pero bueno, como te digo, el costo de Bomberos es elevado, todo trámite que uno quiere hacer en el ministerio de cualquier tipo implica ir al escribano, pedir un papel, sacarlo, no sé qué. El registro del personal, en el personal de cuidados, que es lo más importante de un residencial, yo creo que los residentes y los trabajadores son el centro de todo, cambian, porque la gente tiene mejores oportunidades laborales, porque tienen otras ofertas, el trabajo en el residencial es muy pesado porque es
los 365 días del año. Los trabajadores el 24 de diciembre están en el residencial y no en su casa, el primero en sus cumpleaños. Digo, es distinto que un trabajo común. Entonces hay un gran recambio. Entonces todo lo que el Ministerio me exige al mes cambió. De hecho, hay residenciales habilitados que cuando el dueño o el empresario o el que lo dirige no quiere trabajar más en eso y lo pretende vender, cuando se lo vende a otro que tenga las mejores características, pierde la habilitación. Arranca todo el programa de nuevo, de hacer todos los cargos. O sea, una cosa sumamente burocrática y que cuesta muchísimo hacerlo. Por algo es que en Uruguay, yo estaba viendo las cosas, los residenciales habilitados son 339, en un universo que ronda entre 1.500 y 1.800. ¿Por qué la gente lo hace? ¿Es mala la gente? No, no es mala, es que la burocracia los mata. Los mata, porque la habilitación final, que es una palabrita, implica el trabajo con 3 ministerios. La otorga el Ministerio de Salud Pública. Ministerio del Interior, por bomberos, y el Ministerio del MIDES. ¿Verdad? Tiene 3 ministerios, 3 burocracias, los papeles que se pierden, van de un lado para otro. Es realmente... Y se habla del habilitado. Entonces, ¿cuál es la solución en realidad que debería haber? Hay unas soluciones más sencillas. Pero ¿y si no tenemos esas garantías? Bueno, las garantías las podemos tener. Lo que tenemos que hacer es buscar una forma más sencilla de reconocimiento. ¿Cuál es? Mira, esto es, Victoria, como tener los residenciales fueran un puñado de arena en mi mano. Cuanto más aprieto, la arena se cae. ¿Qué es lo mejor? Ver cada uno. ¿Cómo se hace esto? Es bien sencillo. Habría que haber un registro básico en la web de todos los residenciales, de la gente que hay, de qué lugares tiene, quién es el director técnico, quién es el asistente social, quién es el dueño, cuál es la empresa, que se escriba, eso sea un registro. Eso público. Público, en una página. De hecho, el Ministerio de Salud Pública tiene una página que se llama residencialesmsp.gov.uy, que uno, en la época de la pandemia, ingresaba los datos de los pacientes, era muy fácil de manejar. Y ahí el Ministerio tiene un listado de los residenciales que hay, habilitados o no, que hayan iniciado o no hayan iniciado, no importa, tienen el listado. A partir de ahí, decir, bueno, vamos a hacer seguimiento a estos centros. ¿A qué centros? Hay centros que, por su magnitud, por las cuotas que cobran, pueden rápidamente seguir todos los pasos de la habilitación. Bueno, el primer paso de la habilitación sea el certificado social. Y bueno, ese centro, bueno, tiene esa habilitación. Yo lo llevaría más como diciendo el sistema de la tradicional uruguayo, que es la escuela pública. Teníamos notas. R, de regular, muy bueno, SOTE muy bueno. Y sería más o menos así. Que la habilitación sea ya, el registro sea una cosa que está. Este centro está controlado, está registrado, tiene R. Si tiene el certificado de MIDES, tiene M. Y si tiene el certificado de bomberos, tiene B. Y si tiene el certificado final de salud pública, tiene S. Es SOTE muy bueno. Ese es el habilitado. Y la gente pueda saber qué centro está en control y qué no. Lo que pasa es que hay una idea global, que no sé, viene de 1984, de Orwell, el ojo de gran hermano. La ley, el decreto lo que hace es ser un ojo que mira y lo único que hace es mirar sobre lo que están dando. Y no controla aquello que está mal. Que quedó por el camino. Que vemos. Breve, así pueden entrar todos antes de la primera pausa. Virginia. Y creo que acá hay dos componentes, ¿no? Uno, que es el tema de los cuidados en general y cómo el Estado uruguayo gestiona el control de los cuidados, en este caso para los adultos mayores, pero también para las personas que tienen problemas de salud mental y también para los niños del país. Pero también hay un tema que empieza a aparecer acá y me parece muy interesante, que es la gestión burocrática del Estado para ciertos controles. Que hay una intención del Estado uruguayo, que es histórica, de querer controlarlo todo, entonces siempre ir al más, y por ir al más nos vamos perdiendo un montón de situaciones. Yo comparto que tiene que haber un proceso de gradualidad en donde las habilitaciones se vayan dando de manera parcial, porque por querer exigir la totalidad y la excelencia, termina pasando que como esto termina siendo un problema de oferta y demanda, la demanda crece y la oferta empieza a ser absolutamente irregular y el Estado no tiene la capacidad de controlar como corresponde a cada una de las instituciones que de manera irregular empiezan a funcionar. Entonces es preferible
partir de la base de que el Estado no puede, en principio, controlarlo todo, pero es mejor por lo menos fijar gradualidad y ejercer un control en algunos ámbitos con el compromiso, por supuesto, de que si ese mínimo control no se cumple, entonces uno tiene la posibilidad de cerrar y de intervenir rápidamente en esos centros. ¿Sole? No, estoy más o menos de acuerdo con lo que decían, tanto de los controles y de los tipos ideales que las burocracias determinan y la conexión con la realidad que a veces no tiene nada que ver. Pero yo iba a hacer más foco en el tema de cómo las personas que requieren cuidados totales, que son de diferente tipo, no necesariamente adultos mayores ni necesariamente con salud mental, hay toda una escala de discapacidad que también requieren. Y no tenemos dispositivos desarrollados para la violencia de la que sufren todas estas poblaciones, que sufren mucha violencia invisible, porque además a estas personas en general no se les suele dar la derecha en lo que dicen, porque está loco, porque está loca. Pero ¿y si lo dicen? La estará inventando, tiene esta patología, tiene aquella patología, tiene Alzheimer, no lo tiene, o sea, porque también está en juego todas las problemáticas que esa persona tiene. Pero el Estado no ha desarrollado herramientas para que ya sea la víctima propia o el entorno o un vecino tenga cómo denunciar y el Estado tenga cómo intervenir. Porque a mí me ha pasado en situaciones de violencia de género, concretamente, con mujeres con discapacidad que no pueden salir de la casa, tú no tenés cómo intervenir en esa situación. Claro. ¿Quién falta? Un comentario, Pablo. A ver, esto que vimos ahora no estamos hablando de los residenciales, ¿no? Esto es una asociación criminal que tiene un lucro, tan sencillo como eso, que vaya a saber uno cuál es el lucro que tiene, porque cuando un residencial funciona mal hay una investigación de una fiscalía penal y te patean la puerta en un allanamiento. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, funciona de esa forma el tema. O sea, esto es un tema totalmente aparte de los residenciales, no tiene absolutamente nada que ver. Habrá que ver después cómo sigue la investigación y demás. Y habrá que ver también las personas que pusieron ahí a esta gente, qué grado de participación tienen. También, ¿no? Porque vamos a entendernos. Porque por algo llegaron a ese lugar. Primero. Dejando eso de lado, que se verá qué es lo que sucede, comparto un poco con lo que hablábamos acá. Este tema ya en alguna oportunidad lamentablemente se toca cuando pasa alguna desgracia. Esa es la realidad. Después no se toca porque en realidad a la sociedad uruguaya poco nos importan nuestros viejos. No quiero generalizar, pero digo, la realidad marca eso. ¿Y por qué marca eso? Y la realidad marca eso porque hay, como bien decías, 300 y pocos residenciales habilitados por diferentes motivos, pero hay casi 1.700 residenciales, entre comillas, que en realidad no son residenciales. Es el alquiler de una casa vieja donde vos ponés a los viejos ahí adentro y no cubren las necesidades básicas. Que hay otro tema también que tenemos. No todos pueden pagar un residencial. Esa es la realidad. Y entonces, ¿el Estado qué es lo que hace? Porque ¿qué puede hacer el Estado? ¿Salir a cerrarlos todos? ¿Y qué hace con esas personas que están ahí? ¿A dónde los van a devolver? Lo que sucedió en 33. Lo devuelven a la casa y después en la casa ¿qué hacen? Dejamos esa pregunta hecha. Entonces, tenemos que preguntarnos si en realidad nos importan nuestros viejos, si hay un grado de hipocresía o hay un grado también del Estado que deja un poco de lado o hace un poco la vista gorda porque hay un problema mucho mayor de fondo que no lo puede solucionar. Dejamos la pregunta planteada, que son dos en una en realidad, porque lo anterior también era significativo, para ver si nos puede ayudar en el análisis nuestro invitado después de la pausa, ¿sí? Ya venimos.